Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este camino de iniciación cristiana en el que estamos estudiando a profundidad el catecismo de la Iglesia Católica. El tema de hoy, la interpretación del depósito de la fe. Veíamos la vez pasada de ese depósito, es decir, un depósito es como algo que guarda, que almacena. Esa es la función de la Iglesia, mantener constante, sin cambios, ese depósito de la fe, todas las enseñanzas de la Iglesia. Bienvenidos. Para hablar de este tema del depósito de la fe, entonces, nos ilumina la palabra de Dios. San Pablo, dirigiéndose a su apóstol Timoteo, en su primera carta, capítulo 6, versículo 20, pero también en su segunda carta, capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice lo siguiente San Pablo: Querido Timoteo, conserva el depósito de la fe. Evita la charlatanería profana y las objeciones de una mal llamada ciencia. Sigue en su segunda carta diciendo así: Consérvate fiel a las enseñanzas que me escuchaste con la fe y el amor de Cristo Jesús, y guarda el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, San Pablo habla técnicamente aquí a Timoteo del depósito de la fe. Guardar el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo. Es decir, mantener fiel la doctrina, es no salirse de ahí, es no predicar evangelios de prosperidad, evangelios por allá que busquen cosas terrenas. No, es el depósito, la enseñanza de Jesucristo, lo que Jesús nos quiso transmitir. Eso es lo que debemos conservar, sin cambios, sin alteraciones, sin aditivos, sin cosas que nos lleven a pensar contrario a lo que Jesús realmente quiso decirnos. ¿En qué consiste entonces el depósito de la fe? La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas entre sí y compenetradas. Constituyen un solo sagrado depósito de la fe. O sea, el depósito está formado por la tradición y la Sagrada Escritura, del cual la Iglesia saca su propia certeza sobre todas las cosas reveladas. Entonces, al contrario de lo que muchas otras corrientes religiosas en el mundo pretenden, que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra, lo que le da coherencia a la Iglesia, lo que le da credibilidad, es mantener el depósito de la fe. Por eso están mal, vuelvo y digo, los que pretenden actualizar, que dicen, no, la Iglesia, si quiere subsistir, debe actualizarse. Debe actualizarse, no. No, ¿por qué? Porque debe mantener ese el depósito de la fe. Las enseñanzas a lo largo de los siglos serán las mismas. Robar era malo en tiempos de Jesús y robar sigue siendo malo hoy en día. Por ejemplo, decir mentiras estaba mal en la época de Abraham y está mal en el día de hoy. Por eso existe la corrupción en los gobiernos, porque ellos pues no se mantienen en esta certeza que sí mantiene el depósito de la fe de la Iglesia, y por eso la Iglesia es criticada y se le da palo siempre a lo largo de toda la historia, porque nos denuncia, sí, como que nos echa en cara nuestros propios pecados, y eso no nos gusta. A nadie le gusta que le digan las verdades en la cara, y por eso es que la Iglesia cae mal. Pero en el fondo, igual que le pasaba a Herodes, sabía que estaba actuando mal, pero escuchaba con gusto a Juan el Bautista. Hoy pasa lo mismo con la Iglesia, y por eso debe mantenerse el depósito de la fe.
Vemos aquí entonces esta tercera fuente de la revelación, que es el magisterio de la iglesia. Ese magisterio, esa enseñanza de la iglesia, surge del depósito de la fe, de la palabra de Dios y de la enseñanza de la tradición apostólica. Pues bien, es el oficio propio de la iglesia, el magisterio, la enseñanza, el interpretar auténticamente la palabra de Dios. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio para enseñar de manera pura lo que le ha sido confiado, lo que ha transmitido desde siempre, con la mayor pureza. Y eso es lo que hace el magisterio. Un papa no puede venir a decir cosas diferentes o contrarias a lo que Jesús nos ha enseñado. Un obispo o un sacerdote no puede venir a enseñarnos cosas contrarias a lo que Dios en la persona de Jesús nos ha enseñado. Es por eso que tú y yo nos debemos formar en el magisterio de la iglesia. Dice el numeral 87 del Catecismo de la Iglesia: los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, cuando les dice: el que a vosotros escucha, a mí me escucha, eso lo dice Jesús por allá en Lucas 10:16. Entonces, los fieles, basados en esa tradición que no cambia, reciben con docilidad las enseñanzas y directrices de sus pastores que ellos les dan de diferentes maneras. Es por eso, y es de esa forma que se desarrolla lo que decíamos en otro video, el famoso sensus fidei fidelium, ¿no? Ese olfato de los fieles para conocer las verdades de Dios y saber distinguir cuando en una homilía se nos está hablando la palabra de Dios y cuando no. Muchos hablan así como despóticamente: la iglesia y sus dogmas. Pues miremos, ¿qué son los dogmas de la fe? Un dogma de fe es el ejercicio de la autoridad dada por Cristo a su iglesia. Dicha iglesia define verdades. Un dogma es la definición de una verdad de fe contenida en la divina revelación, que obligan al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable. Es decir, un dogma de fe sale pues de las enseñanzas de la divina revelación. No es algo que se inventan los curas o el papa. No, es algo que está revelado por Dios y que la iglesia define de una manera clara y concreta para que todos, absolutamente todos, creamos lo mismo y sigamos siendo católicos. Por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María dice que María fue preservada del pecado original, siempre que ella nunca cometió pecado. Todos nosotros nacemos con el pecado original, pero la Virgen María es inmaculada por un don y una gracia especialísima de parte de Dios que la aisló del pecado con el que todos los demás seres humanos hemos sido contaminados. Y eso sucedió en virtud de que iba a ser la Madre de Dios. Eso es el dogma. Y es algo que todos creemos sin problema y a ninguno de nosotros nos causa un trauma conocer y ejercer el dogma de la Inmaculada Concepción. Eso es un dogma. Algo, una verdad contenida en la revelación y que la Iglesia define con propiedad y con palabras técnicas para que todos nosotros lo creamos. ¿Sí? No hay ningún problema. Los dogmas, lejos de ser imposiciones arbitrarias como quieren pintarlas muchos, son luces, son cosas que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. Pensar en el dogma de la Inmaculada Concepción afianza mi fe y me hace definir mejor aquello en que yo creo.
Si nuestra vida es recta, y nuestra inteligencia y nuestro corazón están abiertos para acoger la luz de la palabra de Dios, pues los dogmas no son un estorbo, al contrario, son una ayuda que nos hacen practicar mejor nuestra fe. Sabemos entonces que la fe no es contraria a la razón. Por eso podemos hablar de el sentido sobrenatural de la fe. Todos los fieles podemos comprender la verdad revelada. La verdad que Dios nos muestra no es algo irracional, ni ilógico, ni loco, ni descabellado. No. Todos. Es perfectamente racional. Podemos razonarla. Todos los fieles podemos comprender esa verdad revelada porque poseemos la unción del Espíritu Santo. De tal manera que la totalidad de los fieles no pueden equivocarse en la fe. En temas de fe, la totalidad de los fieles no podemos estar equivocados, porque tenemos la asistencia de Dios y porque esas cosas reveladas proceden de Dios y no de nuestro capricho, ni de nuestras ideas, ni de nuestros antojos. En virtud de su sentido natural, todo el pueblo de Dios no cesa de acoger el don de la revelación divina, de penetrar más profundamente y de vivirla de modo más pleno. Ese es nuestro objetivo en este canal, poder profundizar en las verdades de la fe y no quedarnos, como dice San Pablo, como niños, como bebés que se quedaron tomando leche y que no soportan un poquito de alimento sólido. Muchas de estos temas yo sé que a muchos les caen pesados y es justamente por eso, porque seguimos siendo niños que toman leche en cuestiones de fe y no soportamos este alimento sólido. Así que si tú te sientes así como perdido un poquito en estos temas, ya sabemos el remedio, ¿no? Lo que falta es profundizar, lo que falta es ponernos a estudiar las verdades de fe y conocer más de nuestra iglesia. No he conocido el primer protestante que se haya ido y me haya dicho, mire, me voy de la iglesia católica, los abandono porque es que no estoy de acuerdo con este y este numeral del catecismo de la iglesia católica. No existe eso. Si hubiesen estudiado, no se hubieran ido de la iglesia católica. Precisamente dice la frase, católico ignorante, seguro protestante. ¿Cuánta razón hay en esa frase? Pues mis hermanos, si se trata de estudiar, siempre que uno estudia, crece intelectualmente, ¿cierto? Pues bien, en la cuestión de la fe no es nada diferente. Existe el crecimiento en la inteligencia de la fe. Y es lo que estamos haciendo aquí, creciendo juntos en esta inteligencia de la fe. Gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la inteligencia tanto de las realidades como de las palabras del depósito de la fe pueden crecer en la vida de la iglesia. Dice el numeral, esto nos lo dice el numeral 94 del catecismo, ¿no? Y recordamos aquí unas palabras magistrales del Papa San Gregorio Magno, recordándonos lo siguiente: la comprensión de las palabras divinas crece con su reiterada lectura. Reiterada lectura. Hagámosle caso al Papa San Gregorio Magno. Entonces no porque me leí ya un evangelio ya me lo sé, no, porque ya me leí una vez el catecismo de la Iglesia Católica o algunos numeritos, entonces ya soy... No, es reiterada lectura. Yo tengo que volver a esto porque uno es desmemoriado, a uno se le van olvidando las cosas y no simplemente por los años o por la edad como me sucede a mí. Esto hay que afianzarlo, mis hermanos. Cada vez que leemos la Sagrada Escritura nos habla al corazón, nos cuestiona. La palabra de Dios es siempre nueva. Por eso dice San Gregorio que su lectura, su estudio, su comprensión debe ser reiterada.
debemos volver otra vez a leer. Nunca, nunca estará de más volver a leer las Sagradas Escrituras. El numeral 100 del Catecismo nos va a decir que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos que están en comunión con él. Si no salimos de ahí, si a mí me parece que este texto de la Biblia me dice tal o cual otra cosa que está en contravía con lo que la Iglesia enseña, pues entonces ya estoy creando una secta. Desafortunadamente es así, ¿no? La Iglesia nos enseña, dejémonos guiar, que la Iglesia es madre y es maestra en temas de fe. Dejémonos guiar por la Iglesia. Pero, ojo, el sensus fidei fidelium es ese olfato que nos va a decir si aquello que escuchamos está bien o está mal. Pero eso hay que formarlo siguiendo el consejo de San Gregorio, volviendo a leer una y otra vez, repasando todos estos temas. Finalmente, recordemos el numeral 95 del Catecismo de la Iglesia. Nos habla así, dice: la Santa Tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados de modo que ninguno puede substituir sin los otros, no puede subsistir, sin los otros. Los tres, ¿cierto? La tradición, la Sagrada Escritura y el Magisterio son como tres paticas de una misma mesa, como hemos dicho, y ninguno puede subsistir sin los otros dos. Cada uno, según su carácter y bajo la unción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Todo esto, en últimas, es porque yo quiero salvar mi alma. Todos estos esfuerzos es por la salvación de mi alma, pero también por la salvación de las almas de todos los demás, para que se cumpla aquello que dice San Pablo a Timoteo, ¿no? Que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Mis hermanos, ese es nuestro propósito y ese es mi esfuerzo y mi empeño por transmitirles estas enseñanzas. Y esto no es para todo el mundo. Por eso este canal no tiene tantos seguidores. Pero hay gente que sí le interesa saber. Con ellos, por favor, comparte estos videos. Transmite estas enseñanzas. Y pues no está de más que le des un like si te ha gustado. Y que comentes si tienes algún aporte que hacer. Muchas gracias por vernos. Y será hasta una próxima oportunidad, si así Dios lo quiere.